para que nos dirijas. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y qué bonito escuchar esos testimonios, sobre todo pues acerca del tiempo de amor por Jerusalén. Nosotros lo tenemos la siguiente semana y es maravilloso escuchar cómo la visión se va cada vez haciendo más y más fuerte. Bueno, vamos a la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 15. La Biblia nos dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar acerca de palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, hemos visto en Hechos 6 que todo comenzó cuando hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos por la desatención de las viudas. El trabajo social se había descuidado, y pues escogen a varones llenos de que se encarguen, que sirvan a las mesas, y entre ellos pues escogen a Esteban. Y lo maravilloso que nos expresa este pasaje es que cuando es escogido Esteban, él comienza a hacer su trabajo, pero la Biblia da la particularidad de cómo hacía su trabajo. Dice la Escritura en el versículo 8 que acabamos de leer, que estaba lleno de gracia y de poder. Es decir, la forma como hacía su trabajo evidenciaba que estaba haciéndolo en una comunión constante con Dios. La forma como él hacía las cosas denotaba que le ponía pasión, le ponía amor. Creo que en este tiempo es muy importante que nosotros como cristianos procuremos cada cosa que hacemos para el Señor, hacerla bien, hacerla con amor, hacerla con cuidado, hacerla con cariño, hacerla con esa particularidad de pensar que uno lo hace para el Señor. Pues dice la Biblia que todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando en el Señor, hacerlo como para Él. Y yo creo que esta particularidad, esta cualidad de Esteban, hizo que se destacara dentro del resto. Pero además de la gracia, además de que las cosas que hacía las hacía bien, también la Biblia menciona que tenía poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, él no estaba dedicado al ministerio de la palabra. Recordemos que eran los 12 que estaban dedicados a eso, y ellos justamente dijeron que no era justo dejar el ministerio de la palabra. Hola. Que no era justo dejar el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Así que Esteban servía, ayudaba a los más necesitados, a las viudas, pero en medio de esto, pues dice la Biblia que se produjeron señales y prodigios por causa de la gracia y el poder de Esteban. Yo creo que en lo que Dios nos ponga a hacer, en lo que Dios te delegue a hacer, cuando tú lo haces pensando en el Señor, lo haces con amor, lo haces con alegría, pues se va a ver esa gracia y también esos prodigios y esas señales que uno anhela ver dentro del ministerio. Esas señales que no solo son señales sobrenaturales, porque pues muchas veces se piensa en lo sobrenatural. Sí, lo sobrenatural es una parte del ministerio, pero también hay otras formas como opera el Señor en lo natural. ¿Cuántos restaurados? ¿Cuántas vidas cambiadas? ¿Cuántas personas deprimidas que han salido adelante y se dejaron las cadenas de la depresión? ¿Cuántas personas ahora tienen salud emocional? ¿Cuántas familias han sido restauradas? Todo esto es parte de las grandes señales que Dios puede estar haciendo a través de tu vida. Prodigios, pero sobre todo obras de amor que el Señor está haciendo alrededor de tu vida. Y el versículo 9 dice: se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Da mucha inquietud, porque la Biblia especifica que se levantan unos de la sinagoga llamada de los Libertos.
por qué precisamente esta sinagoga da el nombre, de otras sinagogas no dice. Y me puse a investigar y los de la sinagoga Los Libertos era una sinagoga que estaba compuesta por hebreos que habían sido, o judíos que habían sido esclavos y luego Roma les dio la libertad. Es decir, esta gente había, luego de dejar la esclavitud, había formado sinagogas, habían formado comunidades y la sinagoga de ellos se llamaba Los Libertos, los libres, los que habían sido ya liberados. Más sin embargo, dice la Biblia que estos no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Comienzan a sobornar a unos para que dijesen mentiras contra este hombre, contra este siervo de Dios, contra Esteban. Noten ustedes que a pesar de que ya eran gente libre, que ya no estaban bajo la esclavitud, ahora ellos estaban gozando de la libertad que Dios les había dado, sin embargo vivían atrapados todavía en una esclavitud mucho más peligrosa. Hay una esclavitud mucho más peligrosa que la esclavitud física, y yo creo que es la esclavitud de la religiosidad. Cuando pues, una persona se acostumbra a un sistema religioso, a un método de hacer las cosas, se acostumbra tal vez a cierta liturgia, de pronto quiere o piensa que Dios solo se puede manifestar, puede alabar a Dios de una forma, quiere obligar al resto a hacerlo, puede estar atrapado, puede estar esclavo de un sistema religioso, puede estar atrapado de una rutina religiosa que a la larga lo que le puede estar llevando es a una escasez espiritual. Y esta gente, estos judíos, que eran estudiosos de la palabra, porque dice que eran de una sinagoga, o sea, la sinagoga era el lugar donde ellos se dedicaban a estudiar, donde estaban meditando, orando, donde ellos, bueno, además del templo, recuerden que el templo se iba a adorar, pero la sinagoga era el lugar, el espacio donde se estudiaba y se preparaba a los maestros de la ley, a aquellos que querían aprender más sobre la escritura. Así que esta gente no eran gente ignorante, no eran gente que le huía a las cosas de Dios, no era gente que no creía en el Señor, creían en Dios, pero sin embargo, su mente estaba esclavizada a las viejas cosas, a la religiosidad. ¿Cuántas cosas todavía nos cuestan renovar en nuestra mente, en nuestra intimidad con Dios? ¿Cuántas cosas nos cuestan abrirnos como a la posibilidad, no de que Dios cambie, porque Dios no cambia, pero sí de que hay otras formas diferentes a adorar al Señor, hay otras formas diferentes de hacer las cosas, hay otras formas diferentes o distintas en donde uno puede aprender, donde uno puede tal vez ver manifestaciones distintas que tal vez son una oportunidad para aprender cosas nuevas. Hace algún tiempo atrás conocí a un misionero norteamericano que él contaba un poco acerca de varios lugares donde había estado y su experiencia en la misión. Era un hombre que había visitado diversos países, pero que cuando le pregunté cuál fue el país que más le llamó la atención, él me contó algún país de África en donde ya había una comunidad cristiana, pero este país africano, ellos habían como fusionado dentro de su liturgia y dentro de su cultura habían funcionado algunas cosas como por ejemplo el sistema de alabanza. Y ellos eran una cultura donde utilizaban mucho la música, muchísimo. Pero además de la música, ellos en su costumbre del pueblo hacían unas danzas bastante peculiares. Ellos comenzaban a saltar, a dar volteretas, a hacer diferentes manifestaciones. Eso lo hacían como forma cultural. Cuando ellos conocen del Señor y vuelven su corazón a Cristo, vuelven su fe a Cristo, ellos toman esta costumbre y la intersectan, la ponen, podemos decirlo así, la comienzan a usar dentro de sus reuniones cristianas, porque eso lo hacían ellos cuando estaban más alegres, ese tipo de danza. Cuando ellos estaban buscando al Señor, se sentían tan alegres y comenzaron a hacer una función de los cánticos cristianos, le cambiaron la música, no la letra, sino la música, y comenzaron a hacer estas manifestaciones de danza bastante alegres, bastante efusivas. Y pues al principio este misionero dijo que eso le chocó muchísimo, porque él venía de una cultura bastante
digamos, tradicional, donde habían coritos, donde había música mucho más tranquila, aunque tal vez había visto ciertos lugares donde había una música mucho más rítmica, con un ritmo mucho más fuerte, pero no había visto nada como lo que contaba en esta aldea de África. Más sin embargo, el Espíritu Santo pues, no lo llevó a él a entender que era parte de un proceso cultural. No hay que culturizar el Evangelio, no es eso, pero sí entender que cada pueblo, cada pueblo tiene su forma, la manera de manifestar tal vez su gozo, su alegría, su espiritualidad. Y dentro de esta libertad que Dios nos ha dado, es importantísimo entender que no podemos cuadricularnos en un sistema religioso. No podemos nosotros creer que todo el mundo hace las cosas como nosotros las hacemos, porque entonces perderíamos esa diversidad de riqueza que el Señor nos ha dado en medio del cuerpo de Cristo. Es tan importante entender esto porque si analizamos esto, nosotros venimos, los que tenemos hermanos, venimos de un mismo sistema educativo. Nuestros hermanos fueron educados igual, recibimos la misma comida, la misma forma tradicional educativa, la misma disciplina, pero sin embargo somos seres diferentes, no nos parecemos, o en algunas cosas sí nos pareceremos, pero no somos iguales. Así que en esto también debemos de entender que Dios nos ha dado la libertad dentro de lo que se enmarca lo correcto, lo moral, lo bíblico también. Pues ciertas cosas que son importantes rescatar dentro de la libertad. No por esto nosotros podemos ir al extremo de lo cual también ha caído muchas iglesias o mucha gente, en donde pues presos de o sí, podríamos decir presos de este concepto de libertad, entonces viven a los romanos, a la antigua costumbre romana, y bebamos que mañana moriremos. Y pues para muchas religiones, específicamente hay una iglesia en donde se habla que el pecado ya murió, Cristo ya mató al pecado y por eso ellos dicen que pueden hacer todo lo que quieran porque siempre son salvos, siempre salvos. Tampoco podemos irnos a ese extremo. Hablo más de cosas como costumbres, como de pronto a qué hora tú oras, como a qué hora de pronto tú danzas, si tú me acuerdo que una vez alguien me decía en, en un lugar X, me mencionaban que para hacer devocional, pues esa persona se bañaba por la mañana, apenas se despertaba a las 4 de la mañana y que hay que bañarse porque hay que estar limpio delante de Dios y hacerlo así. Y obligaba a sus discípulos a hacerlo de esa forma. Entonces yo creo que a veces el ser muy cuadriculado en esas cosas no. Otras personas, de pronto, yo no me baño cuando me levanto a hacer devocional, y no creo que eso sea mal delante de Dios. Yo me acuerdo que le comentaba esto y me decía, no, es que así tiene que ser. Entonces a veces queremos nosotros forzar a que otros hagan lo que nosotros creemos que está bien, conforme al corazón de Dios. Entonces, no podemos nosotros caer en el error de los fariseos que se dejaban llevar más por costumbres humanas, por tradiciones humanas, que por la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de la palabra de Dios va más allá de esto, de tradiciones, de costumbres. Ella nos enseña a amar, ella nos enseña a aceptar, ella nos enseña a tolerar, ella nos enseña a ver a Jesús en todas las diferencias. Y en este caso, pues los libertos no estaban claros en esto y ellos creían y obligaban prácticamente a que todos creyeran como él. Y comienza a haber esta disputa como Esteban. Pero dice la Biblia que no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Algo que es maravilloso entender que Esteban no buscaba eh, dañar a nadie, ¿sí? Pero sin embargo supo defender su fe de una forma muy a la altura, muy elegante, muy espiritual. Era Esteban definitivamente un hombre muy particular, era un hombre muy del Señor, y tuvieron que sobornar a gente para que se levante contra Esteban con testimonios falsos. Y la Biblia también dice que convencieron a ancianos y escribas pues para que arremetieran contra Esteban y le pusieron testigos falsos. O sea, hicieron toda una trama en contra de Esteban. Pusieron varias personas a mentir, a otros le pagaron, a otros los convencieron. Hay personas que siempre van a buscar hacer daño, hay personas que siempre van a buscar hacer que
que hablen algo malo en contra de ti. Eso es parte del ministerio, es parte de la vida cristiana. Siempre habrá gente que se levante en algún momento para decir algo en contra de ti. Recuerda esto, a pesar de que un ejército se levante contra ti, no temerá nuestro corazón contra ese ejército. No debemos de tener mal alguno, no debemos de tener temores de que la gente se levante y nos dé falso testimonio. Pero la Biblia dice que eso es parte de lo que pues muchas veces puede ocurrir. El mismo Señor lo hicieron. Entonces, ¿qué no se diga de nosotros los discípulos? Pero la Biblia menciona que él, Esteban, le había dado el Espíritu Santo, la sabiduría con el cual responder. Dice el Evangelio de Lucas 21:15, dice algo bien interesante, que quiero invitarte que lo subrayes en tu Biblia y que lo recuerdes siempre. Dijo el Señor Jesucristo, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cuando haya gente que se oponga a la verdad escritural, a la verdad bíblica, a lo que tú estás haciendo lleno del Espíritu Santo, no te preocupes. Él te dará palabra, Él prometió darte la palabra y la sabiduría. Eso no lo van a poder resistir, no podrán contradecirte, aunque se opongan. El Espíritu Santo nos dará la sabiduría para contestar. El Espíritu Santo nos dará la fluidez que necesitamos nosotros para poder ser aquellos que representemos bien al Señor. Aquellos que contemos, que hablemos, que demos con todo el corazón, con todo nuestro amor, un contenido no solo bíblico, sino también que viene del corazón de Dios. Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué irónico que a pesar de todo lo que estaban hablando de él, de las calumnias que estaban levantando hacia Esteban, dice la Biblia que ellos vieron en Esteban el rostro de un ángel, es decir, Esteban nunca perdió la paz. Pues humanamente pensando en esto, si me comienzan a insultar y a decir mentiras, yo, la verdad, creo que me hubiera puesto molesto, hubiera puesto cara de pocos amigos. Pero, pues dice la Biblia que Esteban puso una cara que tenía una cara de ángel, es decir, tenía mucha paz, tenía mucha tranquilidad, mucha confianza. Y esto no era algo que, pues, lo pudo hacer desde sus meras emociones, esto era algo espiritual. Él tenía lo que dice Gálatas 5, un fruto del Espíritu Santo. Y qué particular, qué hermoso que nosotros recordemos que en este tiempo, más que los dones, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos permita vivir la plenitud del fruto. Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, la fe. Porque contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor, que este hombre, a pesar de las críticas, a pesar de las mentiras, a pesar de las injurias que se estaban levantando, tenía rostro de ángel. ¿Cuál es el rostro que ponemos cuando estamos con adversidades? A veces tenemos, como decimos aquí en la costa, cara de limón aplastado, porque estamos con cara de perro bulldog. ¿Se ha visto un perro bulldog que todo arrugado, todo serio, todo frío? Pues, y tiene cara de pocos amigos. Tú ves un perro bulldog y no quieres ni jugar con él porque tiene una cara que te asusta. Y a veces nosotros como cristianos podemos estar así por los problemas, por las situaciones familiares, por las presiones, y podemos poner esa cara de pocos amigos y olvidar que también aún con la cara representamos a Cristo porque somos embajadores de Cristo. Y Esteban no perdió la paz en medio de la circunstancia, ese sí mantuvo la calma en medio de la tormenta, literalmente. Tuvo en su rostro paz. Yo creo que a eso se refiere la cara de ángel. Tuvo en su rostro paz y un gozo que le daba de ver cómo se cumplía lo que el Señor Jesús dijo, que por causa de él serían perseguidos. Y quiero que reflexionemos en esta mañana sobre eso. ¿Qué nos quita la paz? ¿Qué hace que tu cara cambie? Las deudas, las necesidades económicas, los problemas familiares, cuando las cosas que tú esperabas no se cumplen. ¿Qué pasa con tu rostro? Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, que un corazón alegre hace que el rostro luzca como el de un ángel.
Esteban no perdió la alegría, no perdió el gozo en medio de esa dificultad. Qué maravilloso ver que Esteban, a pesar de todo lo que estaba pasando, supo mantener su corazón confiado en el Señor. Yo quiero invitarte que en esta mañana le digas, Señor, no permitas que nada me haga perder la paz. Señor, no permitas que las circunstancias que estoy viviendo, los problemas familiares, personales, económicos, no sé cuáles sean los problemas que tú estés atravesando. Dios me habla mucho a mí también con respecto a esto, porque una de las cosas que le he pedido a Dios es que me con el rostro, porque a veces se me vuelve el rostro de, yo siempre digo, mi apellido es Mackenzie, escocés, mi otro apellido Abad, árabe, pero sin embargo tengo una cara de Rumiñahui, y le he pedido mucho al Señor que me ayude con este rostro, porque pues, muchas veces es un rostro muy duro, y entiendo yo que el gozo del corazón produce que el rostro no vaya cambiando, que se vaya volviendo, como dice la Biblia, que el rostro de un ángel, que nuestro rostro proyecte paz, que nuestro rostro proyecte confianza, pero esa confianza que la gente necesita ver en aquellos que creemos en el Señor, en esa confianza que tenemos nosotros de que al final de cualquier problema, al final de cualquier situación que estemos atravesando, Dios siempre tiene el control y Dios siempre sacará a sus hijos adelante, a pesar de que los pronósticos sean diferentes. Yo quiero pedirte que esta mañana levantemos nuestra oración al Señor y le pidamos a Dios que nos permita vivir confiados.